Todo comenzó porque yo quería ser parte de la vida de mi hija. En el año 2017, Alejandra me contacta y me comenta que tiene muchos problemas económicos, que su mamá la había corrido de la casa y que no tenía dónde vivir, que quería dejarme a mi hija conmigo, que porque ella ya se había hecho cargo durante mucho tiempo de ella. Entonces yo le mando dinero para que se venga a Tampico. Ella llega a Tampico y me comenta que quiere quedarse un día para poder despedirse de la niña. Este día transcurre y al día siguiente me vuelve a solicitar lo mismo. Me dice que si le podía quedar, que si le podía dejar otro día para despedirse, y yo accedí. Esta situación duró aproximadamente una semana y en donde yo le dije que si era su deseo o no entregarme a mi hija, y en caso de que no fuera así, pues yo no pensaba formar una familia con ella. Eso se lo dejé muy claro desde siempre. Ella se molestó desde que me negué a formar una familia con ella, y de ahí se molesta y ya no me permite convivir con mi hija. En razón de esto, en fecha 23 de noviembre del 2017, yo promoví un juicio de reconocimiento de paternidad, y más que nada, la situación de este juicio era para que se establecieran las reglas de convivencia, ya que yo estaba bajo el yugo de ella. Cuando ella quería, me la prestaba. Cuando ella salía o se ocupaba, me prestaba a la niña. Cuando ella tenía otras ocupaciones, era el tiempo que me dejaba para poder disfrutar a mi hija. El día 23 de noviembre, yo promuevo ese juicio en el 2017 y legalmente se cambian los apellidos de mi hija. Esto fue en el expediente 1526 del 2017 en el Juzgado Familiar de Ciudad Mante. Ya el 1 de octubre del 2018 se dicta la sentencia y el juez ordena que se registre a mi hija con mis apellidos y se establece una pensión alimenticia del 30% de mi salario y las reglas de convivencia para que yo pudiera convivir con ella los fines de semana. Yo no estaba huyendo de mi responsabilidad como padre, todo lo contrario, estaba peleando legalmente para poder ejercerla. En julio del 2019, Dafne incluso vino a un curso de verano en la primaria donde yo soy director. Mi hija me dijo que quería estudiar ahí, su primaria, pero en agosto del 2019 todo cambia. Quiero que recuerden específicamente esta fecha, 3 de agosto del 2019. Y también quiero que recuerden este nombre, Víctor Paz Jiménez, quien es el abogado y el asesor de Alejandra Quintos. ¿Por qué Víctor aparece en distintos momentos de esta historia? Ese día, el 3 de agosto, llegó a mi domicilio, pero no llegó solo. Llegó acompañado de Alejandra y de otros 2 elementos de la policía. Ingresaron a mi domicilio y de ahí surgió el señalamiento de una presunta violación. Pero que existe un detalle que para mí es fundamental. Según los antecedentes con los que cuento, según la carpeta de investigación, quien acudió a denunciar los hechos fue Víctor Paz Jiménez. Fue el abogado de Alejandra. No fue Alejandra, no fue alguien más, fue su abogado. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el abogado de Alejandra intervino directamente desde el origen de la acusación que se me hace? ¿Por qué llegó acompañado de Alejandra y de 2 policías hasta mi domicilio? ¿Sobre qué información actuó? ¿Quién se la proporcionó? Y sobre todo, ¿por qué esto ocurrió precisamente cuando ya había conseguido yo judicialmente el reconocimiento de mi hija y mi derecho a convivir con ella? Entonces pasé de pelear por convivir con mi hija a pelear ya por mi libertad. Yo tengo una conclusión después de todo lo que viví y hoy la digo públicamente. Considero que aquella acusación fue utilizada para impedir que yo conviviera con mi hija, y considero que debe investigarse a Alejandra Quintos, asesorada porque quienes la representaban participaron en la construcción de una acusación que terminó apartándome de Dafne. Vean la secuencia. Había acudido ante un juez para reconocer a mi hija. Había obtenido una sentencia, pagaba alimentos, tenía fijadas convivencias judicialmente establecidas, y Dafne estaba acercándose a mí queriendo estudiar la primaria. Semanas después, el abogado llega a mi domicilio con Alejandra y 2 policías y surge una acusación de violación, y ahí mi vida cambia para siempre. Posteriormente, el 4 de octubre del 2019, se ejecutó una orden de aprehensión en mi contra y me impusieron prisión preventiva. Terminé en la cárcel durante más de 2 años. Desde ese momento dejé de ser un padre que peleaba por convivir con su hija a ser un hombre
peleando por recuperar su libertad. Pero aquel 3 de agosto tuvo otra consecuencia. Hay una parte de aquel día que también tiene que conocerse. Mi mamá, Nora Silvia, denunció a Alejandra Quintos por allanamiento de su domicilio. Y esta denuncia tuvo consecuencias. Dentro de la carpeta procesal 32 del 2021, Alejandra solicitó una suspensión condicional del procedimiento y, de acuerdo con las constancias del expediente, pagó una reparación del daño y ofreció una disculpa pública a mi mamá. ¿Por qué esto es importante? Porque no estamos hablando solamente de mi versión, solo lo que ocurrió aquel día, sino que mi mamá denunció legalmente lo que pasó en su domicilio, y este procedimiento trajo consecuencias para Alejandra. Así que aquel 3 de agosto del 2019 no puede simplemente borrarse de esta historia. Después del reconocimiento de paternidad, el licenciado Víctor Paz Jiménez promueven un juicio en donde me solicitaban alimentos retroactivos y pedían la cantidad de 80,224 pesos. Esto era el pago por los alimentos retroactivos de mi hija. Sin embargo, una vez ya estando en prisión, solicitan para poder platicar y negociar mi libertad que se pagaran no 80,000, 100,000 pesos. Mi mamá, en su desesperación, acude al juzgado, paga 100,000 pesos por concepto de alimentos retroactivos, los paga y después de que pagó esos 100,000 pesos es cuando se puede sentar a negociar mi libertad. ¿Por qué? Porque fabricaron todo desde un inicio. Esto consta en autos en el expediente 1526 del 2017, donde sin sentencia, ni siquiera estaba notificado de esos alimentos retroactivos y mi mamá los pagó por la presión que ejercieron el asesor Víctor Paz en conjunto con Alejandra para poder obtener mi libertad, para que pudieran quitar los cargos. Una vez yo estando en prisión, mi mamá realiza este pago de 100,000 pesos y con ello se desisten de este incidente de alimentos retroactivos. Una vez que mi mamá paga eso, acude a la fiscalía con el licenciado Edmundo Malpica, quien era el Ministerio Público en ese entonces, y ahí se encontraba Víctor Paz también. Ahí le dicen a mi madre que Alejandra estaba pidiendo una casa, un carro, 550,000 pesos, la pensión que fuera de manera vitalicia, una serie de cosas y además quería una plaza docente. Pedía todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué negociaba esto? Sabía que esas cosas nunca pasaron, sabía que era una mentira, sabía que la carpeta la estaban fabricando. Mi familia no accedió a pagar esta extorsión y después el Ministerio Público formuló acusación por violación y solicitó una pena de 45 años de prisión. Yo esto se lo comuniqué a mi mamá y llamó a Alejandra y esa conversación está grabada también. Hay otro audio en el que Alejandra claramente dice que ya no quiere de seguir con la denuncia y es un audio que ya todos ustedes escucharon. Y por eso quiero preguntarte directamente, Alejandra, en ese audio, ¿de qué carpeta hablabas? ¿Por qué hablabas de evitar que una carpeta saliera a la luz? ¿Por qué se hablaba de quitarme de algo? ¿Por qué hablabas de no querer continuar un procedimiento que ya estaba tan avanzado? Y la pregunta más importante, ¿esa carpeta es la relacionada con la acusación de la violación en la que yo estoy enfrentando hasta 45 años? Si no era esa, ¿cuál era? ¿O a qué te referías? Porque si esos audios se refieren a la misma carpeta por la que yo estuve privado de mi libertad, considero que estamos frente a algo extremadamente grave que las autoridades tienen la obligación de investigar. Si tú mencionaste eso, Alejandra, sabes que la denuncia es falsa, sabes que los hechos no fueron así, sabes conscientemente que me fabricaron una carpeta de violación por querer
extorsionar. Y entonces apareció este mensaje: Gabriel, perdóname, te amo. Este mensaje, Alejandra, que tú publicaste, era un claro arrepentimiento. Perdóname, y hoy te pregunto, ¿perdón por qué, Alejandra? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sabías? ¿Qué querías detener? Porque este mensaje apareció precisamente cuando yo estaba viviendo todo esto en la cárcel. ¿Por qué? Después, gracias a mis abogados, tuve un cambio de medida cautelar. Pero para ese entonces el daño ya estaba hecho. Yo ya no tenía contacto con mi hija. Ahora vean toda la secuencia. Yo promuevo un juicio de reconocimiento. Obtengo una sentencia. Consigo convivencias con mi hija. Pago alimentos. Dafne empieza a acercarse a mí. Quiere estudiar acá. Después aparece Víctor Paz, abogado de Alejandra, junto con 2 policías. Surge una acusación de violación. Mi mamá denuncia a Alejandra por el allanamiento en su domicilio. Alejandra paga una reparación del daño. Ofrece una disculpa pública. Yo termino privado de mi libertad. Mi familia paga 100,000 pesos por alimentos retroactivos. Y después le exigen a mi madre una casa, un automóvil, 550,000 pesos, una pensión y una plaza docente. Mi familia no accede. El Ministerio Público, en consecuencia, acusa y pide 45 años de prisión. Después, surge una conversación de una carpeta que quiere evitar que salga con algo que ya estaba avanzado. ¿Todo esto es una simple coincidencia? Yo considero que no. Existen demasiadas cosas que necesitan una explicación. Pasaron los años y llegamos al 17 de julio del 2026. Ese día, aproximadamente a las 6 de la mañana, llegaron 2 personas para decirme algo que ningún papá debería escuchar. Que mi hija estaba muerta. Le marqué a Alejandra inmediatamente. Le marqué en diversas ocasiones y me confirmó. Me dijo que no tenía dinero para el funeral. Me dijo que le ayudara. Y yo le dije, claro que sí, yo me voy a hacer cargo de todo. Me apoyé en mi familia. Ellos me ayudaron a conseguir la caja, a conseguir el pedacito de tierra para mi niña. Y así se hizo. Se tuvo que ir al Ministerio Público para que liberaran el cuerpo. Y nos pedían un documento para que se pudiera trasladar la funeraria por el cuerpo de mi hija. Todo esto, todas estas notas, todas estas facturas aquí están. Alejandra estuvo pidiendo dinero en redes sociales para los gastos funerales cuando ella ya sabía que todo ya estaba cubierto. Yo le pedía únicamente, enfócate, ves por mi hija, hay que sacarla de ahí de donde está, del anfiteatro. Pero ella estaba dando entrevistas a los medios, estaba haciendo una recaudación, cuando lo importante, darle una sepultura a mi hija, poder tener el cuerpo de ella ya con nosotros. Ni siquiera pude despedirme en paz de mi hija. Por la denuncia falsa, tuve que pedirle permiso al juez para asistir al funeral de mi hija. Y estando ya en el funeral, algunos medios de comunicación querían entrar y tomar fotografías de mi hija en el ataúd. Yo les dije que no, incluso saqué a unos de ahí. Yo no quería que mi hija, su imagen, fuera difundida mediáticamente con esto. Alejandra habló conmigo, me dijo que les permitiera entrar. Yo solamente le dije que por favor no le tomen fotos. Y hay una foto todavía que anda circulando de mi hija en su ataúd. Por respeto a ella, por respeto a la memoria de mi hija, era lo que yo le pedía. Hoy mi hija ya no está conmigo, pero hay algo que ya nadie me puede devolver: los años que perdí con mi hija. Por eso ya no voy a guardar silencio. Y hoy tengo preguntas directas para Alejandra Quintos. ¿Por qué la acusación apareció cuando yo estaba buscando convivir con mi hija? ¿Por qué tu abogado, Víctor Paz, fue el que intervino desde el origen, desde el señalamiento? ¿Qué tiene que ver una casa, un carro, una pensión, 550,000 pesos con un proceso? ¿De qué carpeta hablabas en esos audios donde dices que no querían que saliera? ¿Y por qué querías que no saliera esa carpeta? ¿Por qué ya no querías continuar con algo que estaba tan avanzado?
Y cuando escribiste, perdóname Gabriel, Alejandra, perdón, ¿por qué? Yo tengo mi propia conclusión sobre lo que ocurrió. Sé que aquella acusación fue utilizada para alejarme de mi hija. Y hay elementos suficientes que justifican si detrás de todo esto también existieron intereses económicos y falsedades. No quiero que socialmente en redes sociales se sentencie. No. Quiero que se investigue. Que se revise el origen de esa acusación. Que se revise cómo comenzó todo ese 3 de agosto del 2019. Que revisen la intervención de Víctor Paz como abogado. Que revisen la denuncia presentada por mi mamá. Que revisen la carpeta 32 del 2021. Que revisen esos pagos. Que investiguen esas exigencias económicas que le hizo el agente del Ministerio Público en ese entonces, Edmundo Malpica. Y que hoy es socio de Víctor. Sobre todo, que escuchen completos los audios. Yo estoy dispuesto a que se investigue todo. Absolutamente todo. Porque yo fui acusado. Fui encarcelado. Fui separado de mi hija. Y hoy mi hija ya no está. El tiempo que no pude estar con ella, nadie me lo va a regresar ya. Pero todavía se puede saber la verdad. Y con esto no me voy a detener. Por mi nombre y por la verdad. Pero sobre todo, por mi hija. Que se sepa todo. Y hasta que haya justicia, es cuando yo ya voy a poder estar bien con mi hija.